Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia. Desde el regreso de la democracia en el 83, nos han bombardeado hasta el cansancio con el tema de la deuda externa. Pero no nos confundamos. En la economía de un país, el conocer el número preciso de lo que se debe no es un ejercicio contable, es una herramienta de soberanía. Sin números claros no hay política ni crecimiento posible. Sin embargo, hay una parte de la historia que el poder, el de ayer y el de hoy, prefiere esquivar. Se llenan la boca hablando de cumplir compromisos, pero eluden, con una agilidad envidiable, dos preguntas básicas. ¿Cómo la trajeron y a dónde se la llevaron? Hablar del origen y del destino del endeudamiento parece ser el gran tabú de la política argentina. Y ojo, no es que la trazabilidad sea un misterio de la física cuántica. Hay compatriotas que dedican su vida a descular este engranaje, mientras los responsables se hacen los distraídos. Lo grave no es solo que los endeudadores celiares se vuelvan sordos, ciegos y mudos para no ir presos. Lo doloroso es ver cómo muchos de los nuestros también miran para otro lado porque saben que si tiramos del hilo saltan las lealtades cruzadas y quizás negocios compartidos. Fondo Monetario, Club de París, bonos en pesos, fondos buitres, nos tiran un diccionario de siglas técnicas para marearnos, como si fuese una fórmula secreta de alquimia inaccesible para el ciudadano de a pie. Pero la realidad es mucho más brutal. La historia de nuestra deuda marca el pulso de nuestra política, cuando debería ser la política la que le ponga límites a la usura. Hoy intentaremos romper el silencio y vamos a hablar con alguien que no solo lo sabe, sino que se atreve a mirar donde otros cierran los ojos. Y tengo a mi lado a Noemí Brenta, que es licenciada y doctora en Economía, con medalla de oro, ¿sí? Que no está invertida en ningún lado, la medalla la guardás. Es docente e investigadora universitaria, autora de numerosas publicaciones sobre economía y deuda externa, fue becaria de Claxo y CONICET. Tiene dos libros que son, de alguna manera, puntal de la investigación de la deuda externa argentina. Una es Historia de la deuda externa argentina, de Martínez de Oz a Macri. Le va a tocar escribir una segunda parte sin ninguna duda. Y el otro libro es Historia de las relaciones entre la Argentina y el FMI. Historia de relaciones cruzadas, a veces carnales, a veces discutidas, a veces... bueno, en fin... Bienvenida, Noemí, ¿cómo estás? Hola, Larry, muy contenta de estar acá. Es un placer. Después de mucho tiempo, sé que te entrevisté alguna vez por Zoom, pero nunca pudimos coordinar por razones de trabajo tuyo y horarios de la radio, invitarte al piso. Y bueno, hoy me doy el lujo. Aquí en Radio Rebelde, jueves 18 horas, Nosotros los otros. Y la verdad que es un lujo porque he entrevistado a alguien sobre la deuda externa, Alejandro Olmos Gaona, por ejemplo, bueno, ¿no? En algún momento. Muy capo. Pero técnicamente me parece que la que conoce de los asientos contables o los desaciertos contables sos vos, ¿no? Bueno, él conoce mucho de la parte jurídica y de los contratos, porque él participó incluso en la demanda que su padre, Alejandro Olmos, entabló por la deuda externa que tomó la dictadura. Él era muy joven, fue aprendiendo desde ahí, o sea que lleva muchos años con el tema. Para no dar por sobreentendido absolutamente nada, te pregunto, ¿en qué momento comenzamos
a transitar esto de la deuda con el Fondo Monetario específicamente. Deuda todos los países tienen con algunas entidades bancarias internacionales, con organismos multilaterales, pero el Fondo Monetario tiene una impronta determinada, ¿no? Sí, es decir, sí. que es como manejarte la economía, es como si alguien viniese a tu casa y te dijese, bueno, esto gastás, esto no gastás, ¿no? Es condicionante, es el más condicionante de todos. Eso dijo Néstor Kirchner cuando en diciembre de 2005 anunció que iba a pagar todo lo que se debía al fondo. Fue muy emocionante, fue muy impactante para la opinión pública, pero insisto en algo, no sé si coincidís conmigo, pocos sabemos, y me incluyo, la gente de a pie, qué significa la deuda externa para un país y quién, a ver, dónde conviene, dónde no conviene. Evidentemente nadie crece sin deuda. La deuda es una forma de crecimiento, es como llevar la tarjeta de crédito si queremos de alguna manera, aunque no se debe hacer, comparar con la economía familiar, pero de alguna manera tiene cierto paralelismo, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cuándo empezamos con esto? El drama de la deuda externa empezó con la última dictadura cívico-militar, que llevó la deuda externa de 8.000 millones de dólares, que era un monto muy razonable, muy pagadero cómodamente, a 45.000 entre 1975 y 1983. Entonces, ahí fue el drama, ahí ya quedamos entrampados con la deuda. Ahora vos antes me preguntabas por el fondo. Al Fondo Monetario entramos con otra dictadura, con la de Aramburu, exactamente, sí, en 1956. Yo entiendo que Perón se resistió todo lo que pudo. Sí, porque tenía que cambiar la política económica y no quería que lo dominaran. Y quizás por eso también lo derrocaron, entre otras cosas, ¿no? Y contó para la cuestión financiera. Una cuestión financiera que evidentemente, y digamos las familias patricias argentinas, pero por otro lado, porque por haber querido construir una burguesía nacional, y esas son dos cosas imperdonables. El poder real no lo perdona eso, ¿sí? Imperdonable, tal cual. Entonces, ¿y con qué empezamos? En el 55 con Aramburu, ¿qué pedimos? ¿Para qué nos prestaron plata? Bueno, en realidad ingresamos al fondo porque había un cambio, ¿no? La dictadura cambió de esa economía de bienestar y con mucha intervención del Estado, hizo un cambio estructural a una economía más regida por el mercado, por mecanismos de mercado. Entonces, entrar al Fondo Monetario Internacional significaba ser una economía más abierta a las empresas extranjeras, más simpatizante del capital, tanto nacional como extranjero, y también entrar al sistema de pagos multilateral. Quiere decir que la Argentina fue el último país de Latinoamérica en entrar al fondo. Ya habían entrado los demás. ¿Me equivoco si te digo que en realidad era pasar del crédito de los organismos multilaterales, lo digo, digamos, entre comillas, a que la injerencia la tengan los capitales privados? Porque el fondo en realidad está sometido también a los créditos privados, me parece, ¿no? Al poder ese. El fondo tiene mucha relación con el Tesoro estadounidense, de hecho depende del Tesoro quien comanda las decisiones de Estados Unidos, las opiniones, los estudios del Fondo Monetario, del representante estadounidense, del equipo estadounidense en el fondo, es el Tesoro estadounidense, que a la vez tiene una imbricación con los bancos norteamericanos muy estrecha. De capitales siempre privados, estamos hablando, los bancos. Y los bancos, sí, los bancos de la Reserva Federal son bancos privados, son bancos que conforman una especie de banco central muy especial, muy distinto del nuestro. Uh-huh. Ahora,
¿quién le daba crédito a la Argentina antes de entrar al fondo en 1956? Y ojo, quiero decir también que el fondo nunca fue un gran prestamista de la Argentina. Nunca la plata que nos prestó el fondo fue importante en términos de cuánto representaba. 4% de toda la deuda externa de la Argentina, 9% como máximo. Recién fue importante con Menem y mucho más con Macri y ahora con estos que estamos. Sí, o sea... Bueno, pero no contestaste la primera pregunta. ¿Para qué nos prestaron en el 55? ¿Para qué le dieron la plata a Aramco? Es que lo primero no fue un préstamo, lo primero fue entrar al fondo. Y entramos al fondo, exacto, entramos al fondo supuestamente para aprovechar los créditos blandos del Banco Mundial para mejorar la infraestructura de transporte y de energía. El Banco Mundial recién nos dio créditos grandes con la dictadura cívico-militar y también más o menos con la dictadura, siempre son cívico-militar, la de la Revolución Argentina, la de Onganía Lanuse. Sí. O sea que entramos al fondo para conseguir préstamos de otros organismos. Después se creó el BID, 1961 empezó a funcionar y la misma historia, cuando vemos para qué nos prestó y cuándo nos prestó. O sea, ¿para qué son los préstamos del fondo? Porque, te digo la verdad, yo empecé a estudiar el fondo para mi tesis doctoral porque... Te cuento en un minuto. Dale, sí. Porque fue la heurística. Yo trabajaba en el Ministerio de Economía y antes había trabajado en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, había sido becaria del CONICET y siempre me habían convertido, por ejemplo, tenía un contrato en dólares, me lo convertían en pesos antes de la devaluación o no me pagaban y esas cosas. Esta vez que te estoy contando, trabajaba en el Ministerio de Economía, Subsecretaría de Inversiones, y me cortaron el contrato, o sea, me recortaron el contrato, me bajaron. Salgo del ministerio, era de tarde, veo el diario La Razón, ahí en el puesto de diario que estaba en la esquina, y decía, se fue la misión del fondo y aprobó el nuevo préstamo. Y yo dije, pero cada vez que viene el fondo a mí me bajan el sueldo. Y ni siquiera entiendo por qué, tengo 20 años de economista. Entonces dije, tengo que estudiar esto. Justo estaba eligiendo tema de tesis, había entrado en el doctorado en la UBA, tenía que definir el tema y dije, voy a estudiar esto. Y efectivamente encontré una beta que no muy transitada, no había nada, había muy poco. Entonces, ¿cuáles eran los motivos de esos créditos? Finalmente, entonces, ¿para qué presta el fondo? Claro. El fondo presta cuando a un país le falta moneda de uso internacional para hacer pagos al resto del mundo. Por ejemplo, si yo quiero comprar gas, que es el caso ahora que estamos, y no tengo efectivo, tengo que recurrir a... El fondo no te va a prestar, no, el fondo no te va a prestar. No presta para un fin concreto. Te presta, por ejemplo, para fortalecer las reservas del Banco Central. Pero eso, ¿en qué se traduce? Cada vez que escucho eso, fortalecer las reservas del Banco Central, me pregunto, bueno, a los tipos de a pie, ¿para qué nos sirve? Para la estabilidad cambiaria. Si el Banco Central tiene un monto grande de reserva, importante de reservas, el público, o sea, en realidad los que cortan el bacalao, porque que vos o yo no pasa nada. Te iba a preguntar, accesoriamente a esto que te pregunté, ¿quién fija el valor del dólar? ¿Quién fija la inflación? ¿Es producto de qué la inflación? Porque finalmente el peso nacional, cuando uno... es una convención entre vos y yo que decimos, bueno, mira, yo tengo tantos cacharros y vos tenés tantos caballos, hacemos el intercambio, bueno, traduzcámoslo a papel y entonces convenimos entre nosotros dos cuántos papelitos te tengo que dar yo, cuántos me das vos, ¿sí? Esa es la moneda nacional, de algún modo, para... Pero sí. el que nos hace que vos y yo nos aceptemos los papelitos es que es el Estado el que emite esa moneda, esa y el responsable del valor de la moneda. Que es una promesa de pago, finalmente. Es una deuda del Estado, tal cual. Ahora, cuando comerciamos con el exterior,
ahí tenemos, si tenemos dólares en reservas o no tenemos dólares en reserva, y eso genera inflación. No entiendo cómo se genera, cómo se puede parar la inflación. Yo no creo todo esto que está diciendo este gobierno específicamente, que la inflación se para con déficit cero. Si yo, yo hago otro programa de geopolítica internacional y averiguo de cada país que tocamos cuánto debe, cuánto no debe. No hay país que no deba, ¿sí? Y países que deben mucho también crecen mucho, ¿no? Es que la inflación tiene muchas razones, es multicausal, hay un montón de explicaciones para darla. Ahora, ¿cómo se liga esto de la reserva con la inflación? Si el Banco Central tiene reservas como para que los actores económicos piensen que no va a haber una devaluación, que va a ser estable, entonces el tipo de cambio se puede mantener estable. Una posible predicción. Expectativas traducidas en conductas. Sí. Entonces, si el dólar aumenta, es decir, si el peso se devalúa, pues sabés, enseguida se van los precios, y antes de que se devalúe, incluso puede ser el tipo de cambio estable y también que los precios aumenten porque la inflación tiene otras razones, además de la cambiaria. Una inflación en dólares que nadie la cuenta. Sí, estamos carísimos en dólares, carísimos en pesos. Puede ser que los pesos estén estables algunos precios, no todos, y es una mentira, pero digamos, pero hay una inflación en dólares y lo sabe la gente cuando va de compra, ¿no? Es muy sencillo. Ahora, ¿cuáles fueron los periodos más prósperos o menos dañinos para la economía nacional en relación a esa deuda con el Fondo Monetario? Está claro que cuando devolvimos los 9.500 millones que devolvió Néstor, fue donde perdieron la posibilidad de opinar sobre la economía argentina, pero lo lograron igual posteriormente, porque y apenas subió Macri y empezaron de nuevo a hacer el informe del artículo 4. Voy a mencionarte porque también tiene que ver con los gobiernos populares, que por supuesto uno está de acuerdo con los gobiernos populares, está identificado, pero también hay que reconocer que hay presiones que son fáciles de manejar y otras que no. Recuerdo esa devaluación de Axel Kicillof, la del 2014. Que con solamente 3 millones de dólares Aranguren, que era titular de Shell, puso en el mercado cambiario y generó una corrida casi del 30%. Y digo, bueno, a ver, pará, qué susceptibles que estamos, nuestra economía no estaba tan fuerte como pensábamos, ¿o qué? No, ya en 2014 la economía era un sub y baja. Desde 2012 y por el escenario internacional sobre todo. Nos vamos entonces al 2008, a la caída en Estados Unidos. A la crisis de la gran recesión. Sí, pero seguimos creciendo ahí. 2008 nos tocó la crisis, 2009 bajó. Pues teníamos fondos contracíclicos también. Sí, ahí la UH. Aguantamos el chubasco. Aguantamos el chubasco y nos recuperamos. 2011 fue un año muy bueno, pero ya en 2012 en la economía mundial hubo una crisis y ya estaba la crisis del euro desde 2010 también, y nosotros también sentimos esa crisis y ya había la restricción externa ya se presentaba, o sea, esa escasez de dólares generada por la fuga de capitales que lamentablemente había seguido, la habían frenado bastante, pero siguió la fuga de capitales, que es la principal razón de la escasez de dólares, y también porque cuando crece la Argentina, las importaciones también crecen, porque nuestra estructura productiva necesita importaciones de equipos, maquinaria, combustibles. Bueno, una de las razones de la estatización del 51% de YPF fue justamente que las importaciones de combustible habían subido muchísimo con el crecimiento. Entonces ya en 2012 la restricción externa se presentaba, o sea, la escasez de dólares. Pero no era ya empezaba eso creciendo, por supuesto, en caída como estamos ahora. Absolutamente. Entonces la devaluación de 2014 tuvo que ver con eso. Y te hago otra pregunta, ¿cuál es la relación de la deuda con el PBI? Porque hay porcentajes que son definitorios y te impiden crecer si la deuda es muy grande en porcentuales del PBI. Y lo que nos está pasando es que el PBI nuestro hoy
Por el valor del dólar parece, nos están mintiendo, parece alta el PBI, parece alto el PBI, sí. Pero en cuanto se estabilice el precio del dólar, que es lo que va a pasar inmediatamente se corte este gobierno, que se va a cortar porque no tiene posibilidades económicas de subsistir en estas condiciones, el porcentaje de la deuda sobre el PBI va a ser enorme. Sí, un ejemplo bien clarito es lo que pasó con la convertibilidad. Al 2001 estábamos, ¿no? Ya recontraendeudados, pero el porcentaje de la deuda sobre el producto era el 50%. Claro, con el dólar 1-1, que era una ficción, el producto era 270.000 millones de dólares. Cuando el dólar se fue a 3, ponele que era 270, pero redondeamos en 300 para las cuentas fáciles. Entonces, con el dólar 1, 300.000. Cuando el dólar se fue a 3, el Producto Bruto bajó a 100.000. Entonces la relación de la deuda Producto Bruto subió a más del 100%, debíamos más de un PBI. Bueno, estamos en una situación sumamente parecida. ¿O me equivoco? No. Incluso, viste que hay un relevamiento de expectativas de mercado, que es el Banco Central, y las consultoras, además de eso, dicen sus expectativas sobre la marcha del dólar, y qué sé yo. Hay quien dice que estamos, con una paridad cambiaria por debajo, que estamos con una paridad cambiaria por debajo de la del equilibrio de las cuentas externas, o sea, de que la salida de dólar y la entrada más o menos se parezcan, es algo innegable, porque el superávit comercial se va achicando y los intereses de la deuda ya son el 20% del gasto público, del total de la deuda pública, y eso es mucho. Bueno, hay otra cosa que la gente no sabe, o yo digo la gente, soy yo en este momento, me pongo en la gente, y digo, deuda externa, deuda interna, estamos debiéndonos nosotros mismos, pero ya había escuchado en algún momento un economista decir, bueno, pero si la deuda es interna, hay posibilidades de arreglar porque es un acuerdo entre nosotros. Podemos refinanciarla todo el tiempo que querramos en la medida que no afectemos los sectores de crecimiento, los sectores productivos. Pero con la deuda externa no se puede jugar porque evidentemente fija algunos, algunos corsets, ¿no? Estamos claro. En la red. Nos conviene, porque está pasando algo ahora con los papelitos. Es cierto que no estamos adquiriendo deuda en este momento. Externa. Pero internamente estamos emitiendo papelitos, que es lo mismo que emitir billetes a mi criterio. No sé, vos que sos economista... Peor, porque encima tenés que pagar interés. El billete no paga interés. Mira vos. La deuda sí, el título de deuda sí. Ahora, mira, quería hacer una precisión sobre lo que hablábamos antes, sobre qué es la deuda externa. Porque las definiciones van cambiando con el tiempo según las conveniencias del poder. No es siempre lo mismo. Antes de los 90, deuda externa era la deuda en moneda extranjera. Sí. Después, deuda externa pasó a ser la deuda, hay que distinguir la deuda externa por el criterio de residencia, que es la cifra que más se maneja, que es la deuda detentada, la deuda argentina, detentada por no residentes. Entonces, un bono de deuda, por ejemplo, que lo compra alguien que tiene su centro de actividades en Uruguay, es deuda externa. Por ejemplo, ¿querés decir? Deuda externa. Si él tiene su residencia en Uruguay, es deuda externa. En cambio, si lo compra uno que está en la Argentina, yo... Sí, es deuda... Es deuda interna. Pero ojo, no es ese criterio de residencia, pero la deuda emitida bajo legislación extranjera también es deuda externa. Entonces tenemos que distinguirlo porque... ¿Cuándo nos comprometemos? Discúlpame, porque si no sabemos de qué estamos hablando, nos confundimos mucho con las cifras y nos confunden. Entonces hay que entender de qué te están hablando. ¿Qué me está diciendo? ¿Criterio de residencia? ¿Criterio de legislación? Noemí, tenemos que hacer una pausa, pero antes de irnos a la pausa te voy a dejar picando una pregunta. No te lo olvides, yo no me quiero olvidar porque me parece importante, que es esto que vos decís, ¿desde cuándo estamos
sometiendo nuestra deuda a legislación extranjera. Desde la dictadura, mi última dictadura, lo contesté. Está bien, pero vamos a desarrollarlo un poquito después de la pausa, porque me parece importante. Es importante. Porque básicamente es la pérdida de nuestra soberanía jurídica también, no solamente económica, jurídica. Dejamos de ser dueños de nuestras leyes y de nuestro dinero y de nuestra producción finalmente. Noemí Brenta, vamos a una pausa, nosotros los otros, aquí en Radio Rebelde, y ya volvemos aquí, a nosotros, sí. Enseguida volvemos con Nosotros, los otros, aquí en Radio Rebelde. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltratos. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Todos los días, a la medianoche, te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche? Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Los mayas con la Valdivia precolombina. Seguimos en Radio Rebelde con Nosotros los Otros. La Marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. Estamos de nuevo al aire, nosotros los otros. Este jueves gris, ¿viste? Iba a estar bueno. Asomó el sol, pero no pasó nada después. Se volvió a nublar. Noemí Brenta, economista, doctora en economía con medalla de oro. Ella dice que es de bronce, que la lijó un poquito, era de bronce. No la lijé, se ve que es de bronce. Me dijeron que todas las medallas... Es simbólicamente dorada. Claro, la facultad no tiene para dar medalla de oro. Menos aún hoy. Yo no sé cómo van a hacer hoy para repartir medallas doradas. Bueno, estamos hablando ella es especialista en la deuda externa. Y la deuda externa se habla mucho, sabemos poco, no sabemos qué está compuesta. Pero bueno, en fin, y le pregunté desde cuándo, de alguna manera, la deuda externa empezó a ser condicionante. Bueno, rápidamente contestó, no esperamos a la pausa, dijo el gobierno de la dictadura, de la última dictadura, que fue condicionante. Y ahí hay otra cosa que te quiero preguntar, que viene implicada con esto. La ley de entidades financieras, algo que tampoco se habla, algo que tampoco se ha resuelto en el campo nacional y popular. Veníamos hablando en la pausa de eso, el campo nacional y popular, y el no haber podido perpetuar las conquistas en la economía, en lo social, en lo político, en lo laboral. Pero bueno, la ley de entidades financieras nadie la tocó y tiene que ver con esto de la deuda externa porque lo entendí hace muy poquito, que la ley de entidades financieras determina, es decir, libera a los bancos o al gobierno de direccionar el crédito. Y ahí se pierde la posibilidad de elaborar un plan económico que esté relacionado con las necesidades de la Argentina, las productivas. No nos podemos poner a producir chips si no tenemos
la materia prima, nuestra producción será orientada hacia otra cosa. Entonces el crédito tiene que estar orientado a aquellas disciplinas económicas que podamos producir, que podamos brindar al exterior, no que nos brinden a nosotros, o salir a competir con lo más difícil, ¿no? Con la tecnología del exterior. ¿Coincidís con que también tiene que ver? Sí, claro, sí. La ley de entidades financieras universalizó la banca. Antes había banca, como vos decís, especializada en los préstamos a determinados sectores, a determinadas regiones, con condiciones especiales para lograr los buenos resultados. La universalización de la banca es que los bancos pueden hacer todas las operaciones activas y pasivas, es decir, tomar depósitos y dar préstamos como se le dé la gana, a los plazos, condiciones. Y cuando encontraron que el Estado es un receptor de crédito, dijeron no laburamos más, prestamos. Claro, fue cambiando un poco, por ejemplo, cuando salieron los préstamos del Bicentenario, cuando las compañías de seguro tenían que asignar cierto monto, ¿no?, para prestar a las pymes, o sea, un poquito, fueron parches y además muy rápido lo eliminaron. Después Macri sacó todo. Noemí, bueno, hablando de Macri, te iba a hacer una Perdón, vos me habías preguntado también, me dijiste que no me olvide. Yo dije, no me tengo que olvidar. Lo de la prórroga de jurisdicción. ¿Desde cuándo? Sí, la pérdida de la soberanía. Mira, me olvidé yo. La pérdida de soberanía sometiendo, digamos, el conflicto o el posible desencuentro entre acreedor y prestador y receptor de la soberanía. Es decir, que si la Argentina debe plata y hay algún conflicto, hay que ir a resolverlo en Nueva York. Una cosa insólita. Y también la deuda que emiten los mercados internacionales lo tiene que hacer bajo la ley de esos estados o de esos distritos, como por ejemplo el de Nueva York o en Gran Bretaña. Dentro de poco va a ser en cualquier lado. ¿Sabes por qué? Porque el capital dejó de tener una residencia firme. Y tiene que ser pagadera también en esos lugares. Ajá. Entonces, los bonos de deuda que Argentina emite en los mercados internacionales, por ejemplo, en Nueva York, tiene que ser pagadero a través de un agente bancario de Nueva York. Bueno, ese es otro tema que es sumamente importante, porque cada vez que uno emite deuda, la intermediación de los bancos, de las entidades financieras, es abrumadora. Un montón de intermediarios hay para emitir deuda. Es increíble. Pero nombraste a Macri, y ahí vuelvo porque Macri reveló o confesó que el préstamo del Fondo Monetario en su momento, el que él asumió, fue para salvar a los bancos. A ver, sí, para que se fueran y a los fondos de inversión. Para que no se fuesen del país o para que pudiesen llevarse lo que... Para que pudiesen llevarse, ajá, sí, para darles porque los dólares. Dice, porque se querían ir porque tenían miedo del kirchnerismo, ¿no? Porque ese es el caballito de batalla. Y digo, pucha, tenemos que salvar a los bancos. ¿Por qué? Es un fenómeno mundial, ¿eh? No es un fenómeno solamente de Argentina, porque lo he escuchado en España, en Francia, en Italia, que los gobiernos salen a bancar a las entidades financieras. En Grecia fue Palmario. Bueno, Grecia fue Palmario, los dejaron en harapos a los griegos, ¿sí? Porque realmente están en harapos los griegos, sí, en su economía. Sí. Pero bueno, hay otras cosas que entran dentro de la deuda externa, que es la deuda privada con el exterior. Y eso también es un componente relativamente nuevo en la economía, porque cuando hablamos de que el Fondo Monetario entró a Argentina ya por el 55, la banca era una banca más, digamos, del Estado, de los estados que aportaban al Fondo Monetario. Hoy hay préstamos de bancos privados y que se convierten en deuda, en ese paquete de deuda entre lo privado, las entidades multilaterales. ¿Alguien sabe el valor de la deuda argentina en este momento? En términos absolutos de dólares, para tener una... Sí, vos te estás refiriendo a los préstamos del sector privado al Estado. No, también tenemos el sector privado de acá, que también se fragua que toma el sector privado. Claro, pero que garante el Estado, seguramente. Y que hace autopréstamo, por ejemplo. O remitir los dineros a las casas matrices. No, de eso hay estimaciones, pero no... No se sabe. Es decir, que podemos estar mucho más endeudados de lo que pensamos. Supuestamente
circulaba que los argentinos tenían un PBI afuera. 400.000 millones de dólares Sí. de la estimación. Sí. Pero eso es de los argentinos, digamos. Esa es la falta de credibilidad que tenemos los argentinos de nuestro sistema. Sí, hay datos sobre la deuda privada porque tenemos las cifras que saca el Banco Central sobre datos de la deuda privada. El INDEC también publica datos sobre el total de la deuda del ¿Hay Estado. algún control? Yo te pregunto, a ver, una empresa de Estados Unidos no que lo tiene sé. una sucursal acá y que nos vende de Estados Unidos acá, Sí. puede sobrefacturar. Y sí, no, sobre eso, y cada vez hay menos La gente contratistas. del campo puede subfacturar también, ¿sí? Han Eso eliminado lo han hecho. además los controles y con Claro. esta ley de inocencia fiscal, más todavía. O sea que... Estamos en una situación muy precaria en el aspecto del conocimiento profundo de lo que debemos. Sí, pero aún con lo que sabemos de lo que debemos, igual es un peligro lo que debemos, Ajá. porque la deuda del sector privado finalmente siempre termina haciéndose cargo del Estado, aunque sea para que el sector privado no tenga que pagar con dólares, Yo no le pida recuerdo la dólares. lista, Noemí, recuerdo la lista del año 82, Ah, sí. Cavallo, nacionalizando la deuda, estatizando la deuda de los privados, en lo que se beneficiaron miles y miles de millones de dólares. Es increíble Hay que una empresas lista de la envergadura larga, aquello de la sí. Fiat, ¿sí? Cavallo y los que le siguieron, pero Cavallo fue presidente del Banco Central un mes o 2 meses, Sí, pero sí. después siguió la estatización de la deuda y hasta 1988 los mecanismos de estatización siguieron vigentes. Te voy a hacer la pregunta del millón, no de dólares, pero sí, hipotéticamente o simbólicamente la pregunta del millón. Todo esto tiene trazabilidad, es decir, si yo me voy al año 82, para poner un mojón en la historia, porque si nos remontamos al 55 va a ser difícil, pero digamos, desde el 82 a hoy, ¿podemos rastrear, podemos poner un equipo de gente? Yo sé que en la universidad hay un equipo de Una la deuda. auditoría de la deuda. Pero una auditoría de la deuda. Algo que no asumimos tampoco nosotros en el campo nacional y popular, a la propuesta de una auditoría para saber cuál es la deuda legítima. Yo entiendo, seguramente vos también, que mucha de esa deuda es absolutamente ilegítima. ¿Sí? Que la asume el Estado porque, bueno, porque hay tranza, lo que se arregla todo. Y ahí es un problema. ¿O no? Y además circula mucha plata. Un estudio de Roberto Roth, 1000 años atrás, pero que me parece interesante citarlo. Roth fue secretario legal y técnico del gobierno de Onganía, pero le decían el loco Roth porque era bastante inestable. Y Krieger Bacena, el ministro de Economía de esa época, era un personero del capital extranjero, entonces pedía préstamos a todo y le daban al fondo, al BID, a los bancos, hacía emisiones de títulos. Y este Roth era más bien nacionalista. Y dijo, voy a estudiar, a ver, para qué nos prestan plata y para qué se usa, y llegó a la conclusión que tomábamos más plata, por ejemplo, al BID nos prestaba menos plata de la que nosotros aportábamos. Y se usaba, por ejemplo, para pagar consultorio, para hacer puente, poner y comprar cemento, que no hacía falta ni dólares ni deuda, por ejemplo. Pero además encontró que en todas esas intermediaciones, ¿viste? El emisor, el pagador, el que califica, el market maker, hay una cadena importante, claro, de gente que se enriquece. Que el 8% del monto de la deuda quedaba por el camino, generaba unas comisiones brutales. Y un banco no necesita trabajar entonces, con solo poner el equipo técnico ya está, ni siquiera puede. Si bien ha cambiado cómo se toma deuda, porque por ejemplo la deuda de la dictadura fue deuda con bancos comerciales, principalmente estadounidenses, bancos sindicados. Después la deuda ya que tomó Menem a partir del Plan Brady fue deuda en bonos, que es la forma que todavía estamos tomando deuda, además de los organismos multilaterales y de los que se renegocian en el Club de París. Entonces cambian las formas de la deuda, pero yo creo que... Te voy a meter un actor nuevo relativamente, por supuesto la economía va mutando,
te dije, ¿no?, que de alguna manera el capital ya perdió el pasaporte, es un capital apátrida, ¿sí? Pero los fondos buitres no tienen pasaporte, eso es cierto. No pertenecen a una economía de un país, pertenecen a la de muchos países y dictaminan y determinan la economía, los planes económicos de muchísimos países. Es una cosa nueva, entre comillas. En algún momento yo creo que ya lo hay, un choque entre el capital financiero y el capital productivo. En algún momento el capital productivo siente que es malversado, saqueado también por el capital financiero, porque finalmente ellos quieren producir un lápiz, digamos, al precio más barato, pero toda la intermediación que le pagan al mundo financiero encarece el producto de manera tal que el precio llega alto. ¿No hay una contradicción en la economía capitalista finalmente con todo esto? Que es la de producir al precio más barato para la mayor cantidad de gente, ¿no? Y sí, esa contradicción se expresa, por ejemplo, en la gran desigualdad, la gran concentración del ingreso de los parásitos financieros, porque en definitiva no producen nada, no pasan por el circuito dinero. Los caputos de la vida. Claro, digamos, mercancía y más dinero, sino que dinero y dinero, claro. Y se llenan, viven opulentamente y alejados de la realidad, mientras las mayorías se empobrecen y aunque tengan trabajo, los salarios son de hambre y cada vez son formas de vida más precarias. Entonces la contradicción entre el capital productivo y el capital financiero también se expresa ahí, porque los que tienen capital, bueno, se pueden reconvertir un poco. Hay quienes quiebran, quienes la pasan mal, pero la plata llama a la plata. Wall Street. Te pregunto, ¿cuál sería el nivel estimado de deuda razonable para un país como el nuestro? Digo en porcentuales, ¿no? Mira, el Fondo Monetario más o menos dice que el 60%... ¿Tenemos que escuchar al Fondo Monetario? Es que son las voces autorizadas. ¿Pero no tenemos voces propias? Las voces propias más o menos dicen lo mismo. Ajá. O sea, más o menos hasta un 60% de la deuda pública respecto del Producto Bruto se puede financiar. Argentina tiene esa cosa llamada intolerancia a la deuda, que ya esa es una imposición política que tiene que ver con con la subjetividad política, ¿no? Es que yo creo que es tan grande el ajuste, sí. Vivimos tan ajustados que no hay mucho margen. Pero es más. ficticio, ¿Cuánto más? No sé si vos interpretás como yo. Digo, este ajuste es ficticio porque lo que no se invierte... Que no hacía falta. Y que lo que no se invierte en salud, educación y todo lo que están recortando, se lo están llevando las finanzas, ¿no? Sí, decir, sí. Y se lo están llevando en pala. Por eso te decía, un quinto del gasto público son intereses. Claro. Y cuando entraron era creo que un 8, no un 20. Cada vez más. Bueno, se sumaron varias Carinas en el medio, digamos, con el 3%. Sí, pero digo nomás de la emisión de bonos, de lo que se conoce, de lo que se publica, o sea, sin contar las cosas de la corrupción, de las cosas que no tenemos el total conocimiento, pero sí de la deuda. Y que va a ser difícil también sabemos. tenerlo, porque la corrupción no deja la factura hecha, no es que uno pueda remitirse a una factura. Claro, lo que vos estás diciendo es... El ajuste se lo lleva el sector financiero. Sin ninguna duda. Recortan todo, pero cada vez pagan más intereses. Exactamente. Y nos van a dejar en un tendal bastante importante y bastante difícil de salir. Pero me dijiste algo interesante fuera de micrófono, que como la deuda está creciendo, digamos, hacia adentro, porque la deuda es hacia adentro, las posibilidades de recuperación son bastante altas. No lo decimos en voz alta para que la gente que está ahora en el gobierno se le ocurra cambiar por ahí el rumbo, que no lo van a hacer igual, no te hagas problema. Pero digo, si un gobierno con sensibilidad social, no digo ni siquiera nacional y popular para no herir susceptibilidades, aunque no dejo de decirlo,
un gobierno que tenga una razonabilidad en el manejo de la economía tiene posibilidades de recomponer la estructura productiva del país. Y sí, es más fácil reestructurar una deuda emitida bajo ley nacional con otra ley, por ejemplo, como la ley de sustentabilidad de la deuda, la ley de emergencia pública, etcétera, que una deuda emitida bajo legislación extranjera y todo lo demás. Dijiste que ya lo de la dijimos. sustentabilidad y me acordé del fondo de sustentabilidad de los jubilados, ¿no? De garantía de sustentabilidad, sí. Y digo, una cosa que funciona sola, que no puede tener ningún tipo, también se la quieren robar. Y claro, porque como se formó cuando se terminó ese régimen oprobioso de las AFJP que nos robaban de comisiones y nos achicaban cada vez más, ¿no? Sí. Nuestros aportes cada vez valían menos. Y cuando se eliminó el régimen de las AFJP, como sus fondos habían hecho préstamos a las empresas y tenían las acciones en garantía, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se conformó también con las acciones de esas empresas deudoras previamente de las AFJP. Bueno, que era de mutuo beneficio, tanto para las empresas, claro, porque tenían quebrantos. Conseguían financiamiento. Claro, y era beneficioso para los jubilados porque eran inversión a largo plazo. Claro, y se valorizaban. Claro, bueno, liquidar eso es más o menos. Porque las empresas quieren que les devuelvan las acciones. Bueno, pero el problema es que también por cuenta de las empresas tenemos que hacer la cuenta de cuánta gente trabaja para un jubilado. Si cuando hagamos esa cuenta, el Fondo de Sustentabilidad era lo más útil que había para paliar esa diferencia, ¿no? No estoy equivocado en la cuenta. Pero todos los países avanzados tienen fondos de pensión, justamente. Lo saben los italianos que se vieron perjudicados por lo que pasó acá. Bueno, no hubieran invertido en papeles que no tenían categoría de inversión. Que no tenían sustento. Mal asesorado, malas decisiones, por codicia. Si tuvieses un equipo de gente para establecer y estudiar la deuda, ¿cómo algo funciona en la universidad? Yo sé que algo funcionaba en la facultad. Estaba el observatorio de la deuda, estaba el observatorio, bueno, que fue ¿se podría establecer? achicándose. Yo te lo pregunté antes, pero sé que es difícil la respuesta, por eso derivó en otras cosas que estuvimos hablando, pero ¿se podría trazar, hacer un tracking de la deuda, es decir, un seguimiento y detectar las irregularidades, por lo menos las más grosas? Se podría saber más, yo no sé si el 100%, pero hay estudios importantes, por ejemplo, de la deuda nueva, ya es bastante, hay mucha gente ya que está trabajando con temas de individualizada. Sí, estudioso, gente que estudia y que estudia estos temas. Ahora, la cosa también es la deuda vieja, porque arranca de ahí, pero... ¿Desaparecieron pruebas? Más allá de que hayan desaparecido o no, siempre tiene que haber más para estudiar, más para, por ejemplo, ir a la Inspección General de Justicia y ver los balances de las empresas. Hubo una comisión que se formó por el fallo de Ballesteros del año 2000, de la demanda que inició Alejandro Olmos, padre, en 1982, claro. Hubo una comisión que se formó en el Congreso que funcionó poco porque no le dieron los recursos para hacerlo y que sacó un libro interesante sobre esto, en el que trabajaron los Calcaños, por ejemplo. Cierto, sí. Me lo regaló Erico, padre, y bueno, Alfredo. Pero sí, claro que sí, que hay que hacerlo. ¿Puedo pasar un chivo? Sí, por favor. Bueno, estamos sacando una diplomatura sobre la deuda con eso no es un chivo, es contribuir al programa y al tema que estamos tratando. Con la Universidad de Córdoba. Y mañana viernes hacemos a la mañana a las 11 un conversatorio
en el que vamos sobre la deuda pública a 50 años del golpe, en el que vamos a hablar Maya Kolodenko y yo. Y vamos a hablar un poquito cada una y después va a estar abierto a preguntas, así que esto está en Facebook, está en las redes, en Instagram. ¿Cómo se llama el conversatorio? El conversatorio se llama A 50 años del golpe de Estado, la deuda pública. Sí, la deuda pública, 50 años del golpe de Estado. El que navega por internet. Diplomatura de la Universidad de Córdoba. Bien. Algo que no te haya preguntado y que vos consideres que es ultra necesario saberlo, que el público tenga que decir, bueno, voy a tener que ocuparme de leer un poquito más o de investigar un poquito más, porque esto es, como yo te decía antes también en la pausa, en la medida que la gente sepa más, donde expresemos los políticos, los periodistas, los economistas, expresen más, den a conocer los pormenores de todas estas cosas que permanecen ocultas al público por intencionalidad, inclusive de la prensa hegemónica, ahí vamos a tener una respuesta mucho más masiva, que es lo que estamos necesitando, para que la gente tome conciencia de que no nos puede volver a ocurrir que se nos escape entre los dedos un gobierno que ni siquiera es neoliberal, es totalmente conservador. Entonces, que no favorezca a 3 y perjudica a 47 millones. Creo que la gente, todos, tenemos que tener conciencia que la deuda pública es mala para la vida diaria de cada uno. Si el gobierno se endeuda para los fines de la fuga de capitales, como es que ocurre, para fines especulativos y no para construir infraestructura, escuelas, calles, fábricas, sino para todo lo demás, o sea que la deuda se suma y se queda en unas pocas manos, la vida de cada uno empeora la salud. Y no solo vos me podés decir, yo me atiendo por la prepaga, sí, pero vos viajás en un colectivo y los que no se atienden por la prepaga y no consiguen turno en el hospital y consiguen y no hay remedios y no hay vacunas, y vos te podés agarrar todas las pestes, aunque vayas a la mejor prepaga. Tampoco vas a llegar a la prepaga porque el pavimento va a estar agujereado. Exactamente, todo es peor. Y la educación de cualquiera también es peor. Algo Entonces, que es inevitable preguntarte, tenés 30 segundos para contestar. Los BRICS. Una asociación con los BRICS, o un ingreso a los BRICS, como se quedó importantísimo como contrapoder de esta avalancha agresiva que viene de los Estados Unidos y de los países de Europa Occidental, pero sobre todo Estados Unidos. Noemí, antes de despedirte, vamos a pasar el chivo del próximo programa, que también tiene que ver con la soberanía. Es Rebelde por Malvinas. Está por ahí Héctor Francia dando vueltas ya en la gatera para entrar al estudio, y tiene que ver esto de las Malvinas con toda la economía nuestra, porque alguien va a explotar ahora los recursos que hay en Malvinas y no lo defendimos como debiera ser, ¿no? Hay que defender Malvinas. Son argentinas. Noemí Brenta, muchas gracias por haber estado aquí en Nosotros los Otros. Seguramente de acá a un año, un poquito más, un poquito menos, te volvemos a invitar para ver cómo se desarrolló todo esto que estuvimos hablando, a ver si la gente empezó a abrir un poquito los oídos, los ojos, y empezamos a hablar un poco más, ¿no? A debatir un poco más de lo que tiene que ver, porque tiene que ver con política. La tarea de cada uno. Es la salida política lo que nos va a dar el bienestar. Muchas gracias por haber estado aquí. A vos. Gracias, Dayana Itatí Álvarez, por haber conducido allí los controles. Nos encontramos en una semana, menos una hora, para no perderse este programa. Gracias por haber estado aquí en Nosotros los Otros. Hasta aquí, Nosotros los Otros. Mírame, estamos aquí. Nos encontramos la semana próxima, aquí, en Radio Rebelde. Cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato.